¿Y si las formaciones rocosas más asombrosas del planeta no son obra exclusiva de la naturaleza? En cada rincón del globo se alzan enormes bloques equilibrados sobre diminutos bordes, montañas partidas con una precisión imposible y paisajes tan perfectos que parecen fabricados. Algunas surgieron tras millones de años de procesos naturales, mientras que otras siguen siendo enigmas sin resolver. Estas son las formaciones rocosas y estructuras de piedra más extrañas del mundo, lugares que hacen cuestionar la verdadera historia de la Tierra. Kjeragbolten, Noruega. Atrapada entre dos acantilados verticales, esta enorme roca cuelga en el aire como una broma sin aliento de la naturaleza, encajada con tal precisión que parece desafiar las propias fuerzas que la colocaron allí. Aunque su volumen es de 177 pies cúbicos, se asienta directamente sobre un abismo de aproximadamente 3.228 pies, donde un paso en falso podría enviar a una persona directamente al agua oscura que yace bajo ella. Para preservar esa sensación salvaje, no existen cercas, barandillas ni redes de seguridad de ningún tipo. Por eso, todos los que se aventuran a pisar el bloque deben confiar únicamente en su propio equilibrio y en el antiguo agarre de la roca sobre las paredes del acantilado. Curiosamente, a pesar de que decenas de miles de visitantes escalan sobre ella cada año para tomar fotografías, bailar o hacer equilibrio sobre el vacío, nunca se ha registrado que alguien resbale de la superficie del bloque y caiga al abismo. Para conseguir ese único instante de pie sobre la solitaria piedra, muchos deben esperar entre 2 y 3 horas a lo largo de un estrecho borde del acantilado, azotado por el viento, avanzando lentamente en una fila de nerviosa expectación. Mucho antes de que la primera cámara capturara la escena, los pastores locales supuestamente utilizaban el bloque como atajo a través de la grieta, tratando el salto imposible como una parte ordinaria de su vida diaria de pastoreo. El tramo final es una travesía exigente de varias horas sobre los lisos paneles de granito y los parches de nieve derretida, de modo que al llegar a la roca, las piernas de los excursionistas ya tiemblan antes de intentar ponerse de pie. Cuando la luz del sol atraviesa la grieta en forma de V y corta la oscuridad, toda la roca brilla como una plataforma de lanzamiento suspendida entre dos muros de piedra gris, transformando el miedo en una belleza inolvidable que las fotografías nunca logran capturar por completo. En invierno, toda la ruta queda sellada por el hielo y el peligro de avalanchas, por lo que el bloque pasa meses cada año en completo silencio, visitado únicamente por el viento. Las chimeneas de Hadas, Capadocia, Turquía. Desde lejos, estas columnas de piedra parecen chimeneas que emergen del suelo, y los antiguos creían que en los túneles bajo ellas habitaban hadas. Este paisaje surrealista es el legado de violentas erupciones volcánicas que ocurrieron entre 3 y 10 millones de años, depositando capas de ceniza y lava sobre la región. Con el tiempo, la suave roca de toba se erosionó mucho más rápido por el viento y la lluvia que la dura capa de basalto que protege la cima, dejando torres de piedra de hasta 131 pies de altura en un frágil equilibrio. Lo singular de este lugar es que, durante miles de años, la gente talló en la roca blanda para crear un laberinto de viviendas, iglesias, establos y ciudades subterráneas que albergaban a comunidades enteras frente a invasores. Algunas de esas ciudades ocultas alcanzan hasta 8 niveles de profundidad, con pozos de ventilación, cisternas y puertas de piedra lo suficientemente pesadas como para sellar túneles en cuestión de segundos. Según los minerales atrapados en las capas, las chimeneas cambian de color, pasando del blanco marfil al naranja y al rosa, lo que confiere al valle una apariencia de cuerpo vivo que se transforma lentamente bajo el sol. Los monjes cristianos tempranos pintaron frescos sencillos en las paredes de las capillas, usorios extraídos de piedra volcánica triturada. Los colores originales se han apagado con el tiempo, pero los restos aún revelan la devoción después de más de 1000 años. La visión de cientos de globos aerostáticos flotando en silencio sobre el bosque de piedra al amanecer se ha convertido en una de las imágenes más icónicas y reconocibles, atrayendo a fotógrafos de todo el mundo que esperan meses para capturar una mañana clara. El Rocío Dorado, Pagoda Kyaiktiyo, Myanmar. Elevándose en el borde de un abismo montañoso a aproximadamente 3.690 pies sobre el nivel del mar, el rocío dorado brilla como si desafiara silenciosamente la ley de la gravedad.
Esta piedra tiene unos 25 pies de altura y pesa cerca de 674 toneladas, pero se equilibra sobre un único punto diminuto de contacto, lo que hace que cada visitante sienta que un leve toque podría enviarla rodando por el acantilado. Según la leyenda, la pagoda de 24 pies que se asienta sobre la roca contiene un solo cabello del Buda, y se dice que esta reliquia sagrada es la fuerza que ha mantenido la piedra firme durante siglos. Los peregrinos a menudo recorren días a pie o en camiones abiertos y abarrotados para llegar a la base de la montaña, considerando el arduo viaje como un acto de devoción más que una simple molestia. A lo largo de los años, millones de creyentes masculinos han aplicado finas láminas de oro de 24 quilates sobre su superficie, convirtiendo poco a poco la piedra gris en una masa dorada que se envuelve en las nubes de la montaña, el humo de incienso y las oraciones murmuradas. A las mujeres se les prohíbe tradicionalmente tocar la roca, norma que todavía se observa estrictamente, y muchas ofrecen flores y rezos silenciosos desde una distancia respetuosa. Gracias a esta densa capa de oro, la roca ahora actúa como un enorme reflector natural, resplandeciendo intensamente al mediodía, tornándose naranja rojiza al atardecer y brillando misteriosamente en la niebla nocturna bajo las velas titilantes de los peregrinos que acampan cerca. Algunos permaneciendo despiertos hasta el alba solo para observar el cambio de luz. Las iglesias excavadas en roca de Lalibela, Etiopía, rompen todo concepto tradicional de arquitectura. Este sitio sagrado subterráneo no se construyó con ladrillos ni mortero, sino tallado al retirar pacientemente más de 100.000 toneladas de roca volcánica sólida. El conjunto se hunde entre 39 y 49 pies bajo el nivel del suelo, pero ha permanecido seco y estructuralmente sólido durante 800 años, gracias a un ingenioso sistema oculto de zanjas de drenaje diseñado por sus constructores originales. La tradición local sostiene que todo el complejo se completó en apenas 24 años, hazaña que muchos consideran imposible sin ayuda divina, pues se dice que ángeles continuaron el trabajo de talla cada noche después de que los obreros humanos se durmieran. La iglesia más famosa, con forma de cruz, fue tallada directamente hacia abajo desde la superficie, pareciendo un sello espiritual impreso en la tierra. Para explorar el complejo, los visitantes deben avanzar lentamente por estrechos túneles oscuros y profundas zanjas de piedra, como si se adentraran en un mundo subterráneo aislado de la luz del día. En lugar de elevarse hacia el cielo, como la mayoría de los monumentos de fe, esta maravilla se hunde profundamente en el suelo, demostrando que la verdadera devoción también puede vivir en la humildad y la oscuridad. Incluso hoy las iglesias siguen activas, y sacerdotes descalzos, vestidos con túnicas blancas, caminan por los mismos suelos de piedra que sus predecesores pulieron siglos atrás. Los antiguos talladores esculpieron cuidadosamente las masivas paredes rocosas para imitar vigas de madera y juntas de mortero, reflejando la arquitectura de imperios perdidos. Stonehenge, Reino Unido. Elevándose como una marca eterna sobre llanuras ventosas durante más de 4.500 años, este legendario círculo de piedras es el testimonio más grande y misterioso que la humanidad prehistórica dejó a las generaciones futuras para que lo descifren. Más allá de simples bloques de piedra apilados, es también la única estructura antigua de su tipo que aplica ingeniosamente la técnica de mortaja y espiga, encajando vigas horizontales de piedra en pilares verticales con una sofisticación y durabilidad que han resistido milenios de clima y cambios. Se cree que algunos de los masivos bluestones fueron arrastrados o flotados desde las montañas de Gales a casi 150 millas de distancia, un logro que aún desconcierta a los ingenieros que intentan reconstruir cómo los pueblos prehistóricos lograron tal transporte sin maquinaria moderna. En la árida meseta de Tiza, los antepasados excavaban con astas de ciervo rojo como herramientas, cavando aproximadamente 5 pies en la tierra, creando una zanja circular que rodea las orgullosas puertas en forma de pastel, orientadas hacia el cielo abierto. Cada solsticio de verano, cuando el sol comienza a elevarse en el horizonte, decenas de miles de visitantes se reúnen y esperan ese instante único. El primer rayo de sol atraviesa directamente el corazón del círculo de piedra, generando una conexión casi eléctrica entre la humanidad y el vasto e indiferente universo superior.
La cruda y solitaria belleza de los bloques de piedra gris contra la interminable hierba verde teje una atmósfera solemne, haciendo que cualquiera que pise aquí sienta que ha entrado en otra dimensión más antigua del tiempo. Los arqueólogos también han descubierto restos humanos cremados enterrados alrededor del sitio, lo que sugiere que el círculo pudo haber servido como un sagrado cementerio mucho antes de convertirse en el monumento astronómico que reconocemos hoy. En el silencio de ese espacio, el viento silbando a través de los estrechos huecos de piedra puede transformarse repentinamente en sonidos bajos y gemidos, como susurros que emergen del profundo pasado de espíritus que ya desaparecieron. Estatuas Moai, Isla de Pascua, Chile. Emergiendo orgullosas del desolado océano, a aproximadamente 2.200 millas del continente más cercano, estas enormes esculturas de piedra son la desgarradora encarnación de una civilización que una vez floreció brillantemente antes de desvanecerse para siempre. Detrás de su majestuosa apariencia divina, en realidad son silenciosos marcadores de vida, colocados astutamente para indicar la ubicación de escasos manantiales subterráneos de agua dulce, necesarios para sostener la vida en esta árida isla volcánica. Al remontarnos a las laderas del antiguo volcán, el tiempo parece ahogarse y congelarse allí, pues cientos de estatuas inacabadas aún yacen dispersas exactamente como fueron dejadas, como si los talladores de piedra hubieran desaparecido de repente en la nada durante la noche. Algunos de estos gigantes abandonados permanecen medio adheridos a la propia roca madre de la que fueron tallados, congelados para siempre en el preciso momento en que sus creadores dejaron sus herramientas por última vez. Contrario a la concepción popular de que estos dioses miran hacia el mar lejano, el gran ejército de piedra vuelve su espalda a las olas que rompen, mirando en cambio profundo hacia la tierra, como una línea perdonadora de guardianes que protegen eternamente los pueblos detrás de ellos. El misterio se profundiza cuando la excavación revela completamente los grandes cuerpos enterrados bajo las famosas cabezas desnudas, exponiendo innumerables tatuajes exquisitos que la oscuridad y el suelo han sellado pacientemente durante siglos. Los investigadores todavía discuten si las estatuas fueron trasladadas en posición vertical, balanceándolas hacia adelante en un movimiento rítmico de caminar usando cuerdas, una teoría que algunos isleños demostraron al menos físicamente posible, con réplicas más pequeñas. Ahora, entre el aullido del viento costero, esas vacías cuencas de los ojos de piedra parecen llevar en silencio un deseo lloroso y moribundo para la humanidad. Una vez que la fuente vital de la naturaleza se agote por completo, incluso las civilizaciones más orgullosas acabarán ahogándose en el olvido. Balanced Rock, Estados Unidos. Desafiando todas las leyes de la física, Balanced Rock se alza como una enorme piedra congelada, manteniendo el equilibrio sobre un cuello extremadamente delgado en el desierto de Utah. La escena impacta aún más al conocer las cifras. La estructura completa mide alrededor de 128 pies de altura, mientras que la roca superior alcanza aproximadamente 56 pies y pesa unas 3.600 toneladas. El secreto de este equilibrio radica en el contraste geológico entre el bloque de arenisca muy dura que descansa arriba y la base de lutita mucho más blanda debajo, que se erosiona con mayor facilidad bajo el viento y la lluvia. Durante millones de años, el viento y el agua han desgastado la base inferior más rápido que el bloque superior, reduciendo el soporte y creando una forma de cuello estrecho y precario que parece desafiar la gravedad. Los guardabosques vigilan regularmente el estrechamiento de la base en busca de nuevas grietas, conscientes de que el equilibrio actual es solo una fase temporal en un proceso continuo de colapso. Al atardecer, la roca se tiñe de un naranja rojo incandescente, antes de oscurecer lentamente hasta un profundo rojo sangre, al desvanecerse la luz sobre la solitaria llanura del desierto. Cerca, una formación compañera más pequeña permaneció hasta que cayó hace varias décadas, ofreciendo a los visitantes un recordatorio sobrio de cómo Balanced Rock también terminará eventualmente. Los geólogos la consideran una escultura natural temporal, un instante congelado dentro de un lento proceso de destrucción que lleva ya millones de años en marcha. Formación rocosa Al-Nasla, Arabia Saudita. En el desierto de Arabia Saudita, un enorme bloque de arenisca está dividido perfectamente por la mitad por una grieta afilada como una navaja, tan precisa que parece el corte de un rayo láser alienígena. Esta piedra se eleva aproximadamente a 30 pies de altura, creando un paradójico contraste físico.
pues miles de toneladas de piedra parecen equilibrarse peligrosamente sobre dos diminutos pies de piedra, como si toda la formación pudiera colapsar en cualquier instante. En realidad, una falla natural en la corteza terrestre probablemente desgarró la roca desde el interior, y siglos de tormentas de arena posteriores actuaron como una lenta máquina de pulido, alisando la fractura vertical a lo largo de miles de años. Algunos geólogos sugieren además que un raro ciclo de congelación y deshielo en el antiguo clima del desierto pudo haber ampliado la grieta inicial antes de que la erosión eólica completara el pulido final. Difuminando la frontera entre la geología y la historia humana, su superficie aún conserva petroglifos ancestrales que se cree tienen miles de años, grabados nítidos de caballos árabes, camellos y figuras humanas talladas por manos que ya se han convertido en polvo. Su belleza irreal, casi quirúrgica, es tan impactante que el folclore local ha surgido alrededor del sitio, con leyendas que afirman que la formación posee un poder mortal y misterioso, y que cualquiera que altere el equilibrio de la piedra traerá desgracia a su aldea. Vitserkur, Islandia. En el frío océano del norte frente al noroeste de Islandia, Vitserkur parece una criatura prehistórica gigante congelada en el momento de inclinarse para beber agua. El nombre Vitserkur significa camisa blanca, aludiendo a las franjas de excrementos que dejan miles de aves marinas en nidos sobre su superficie de piedra gris oscura. Este monolito de basalto se eleva a unos 59 pies de altura y parece cambiar de forma según el ángulo de observación, a veces recordando a un rinoceronte, a veces a un dragón y en otras ocasiones a un monstruo sacado de la mitología nórdica. En marea baja, los visitantes pueden cruzar la húmeda arena negra para situarse directamente bajo los arcos, aunque la marea que regresa puede cerrar el paso con sorprendente ripez. Durante miles de años, las incansables olas del Atlántico han erosionado la base de la roca, creando dos grandes agujeros que hacen que la formación parezca estar apoyada en piernas extraordinariamente delgadas. Como esas piernas se fueron debilitando con el tiempo, los ingenieros tuvieron que reforzarlas con hormigón para impedir que esta maravilla natural colapse en el mar demasiado pronto. Rodeado de arena volcánica negra, niebla flotante y una leyenda local sobre un troll convertido en piedra por el sol naciente, Vitserkur permanece como una figura solitaria y espectral que vigila la costa norte, observada cada verano por los charranes árticos y los fulmares que giran incansablemente sobre sus hombros erosionados. El Calzada del Gigante, Irlanda del Norte. A lo largo de la escarpada costa de Irlanda del Norte, una gigantesca colmena de piedra parece más una obra futurista de alguna civilización superior que algo que la naturaleza pudiera haber creado por sí sola. Esta obra maestra natural contiene aproximadamente 40.000 columnas de basalto hexagonales entrelazadas que se alzan a alturas irregulares. Algunas alcanzan alrededor de 39 pies sobre la superficie y se extienden casi 92 pies hacia el fondo del océano. En realidad, lava volcánica que fluyó aquí hace unos 60 millones de años se enfrió repentinamente y se contrajo al encontrarse con el agua fría del mar, fracturándose en estos bloques geométricos afilados al contraerse. Algunos de los pilares han recibido apodos de los lugareños, como la bota del gigante y la silla de los deseos, cada uno ligado a su fragmento de folclor costero transmitido de generación en generación. Sin embargo, la leyenda local alén insiste en que esta escalera de piedra surrealista fue dispuesta deliberadamente por un guerrero gigante que construía un gran puente para enfrentar a su enemigo al otro lado del mar. Cuando olas violentas chocan contra las estrechas grietas entre las columnas, el aire atrapado se comprime y produce un silbido bajo y ahogado, como un órgano de tubo que suena dentro de una tormenta. Bajo la luz del atardecer, la superficie oscura de la piedra se transforma en colores cálidos y brillantes, haciendo que todo el paisaje parezca como si la antigua lava estuviera silencioso hirviendo de nuevo, después de dormir durante decenas de millones de años. Sacsayhuamán, Perú. Dominando con orgullo los ventosos picos de alta montaña, este majestuoso complejo megalítico es una deslumbrante canción de piedra a la ingeniería y guarda algunos de los misterios más profundos del antiguo imperio inca. Con una paciencia extraordinaria, decenas de miles de trabajadores arrastraron, según se informa, enormes piedras desde canteras situadas entre 2 y 22 millas, para luego encajarlas con tanta delicadeza que ni siquiera una cuchilla de afeitar podía colarse entre los huecos, todo sin usar una sola gota de mortero.
Algunos bloques individuales se estiman en más de 100 toneladas, y aún así cada uno fue tallado con tal precisión que las uniones entrelazadas han sobrevivido a repetidos terremotos que más tarde derribaron edificios coloniales mucho más modernos en los alrededores. Extendiéndose durante una asombrosa longitud de 1.312 pies, los tres muros afilados y zigzagueantes se alzan con orgullo en el aire de la montaña, según se dice, adoptando la forma de los colmillos del gran espíritu del puma, atrapados para siempre en el gesto de abrir su boca hacia el cielo. Más que un simple escudo defensivo sólido, esos ángulos enormes también funcionan como un tipo de instrumento astronómico, capturando silenciosamente la sombra del sol y proyectándola perfectamente sobre el suelo durante los equinoccios de primavera y otoño. Oculta bajo esa belleza majestuosa se encuentra la sangrienta historia del siglo XVI, cuando los cuerpos de miles de guerreros defensores se amontonaron en todo el sitio, tiñendo de rojo las piedras grises y alterando para siempre los hábitos migratorios de los buitres carroñeros que antes se alimentaban allí. Hoy, cuando los visitantes modernos rozan suavemente la fría y rugosa superficie de estas piedras de 1000 años de antigüedad, a menudo sienten de repente lo increíblemente pequeños que son, humildes ante la pura vitalidad y magnitud de un lejano viaje histórico. Karlu Karlu, Devil's Marbles, Australia. En el árido desierto rojo del interior de Australia, Karlu Karlu parece un patio abandonado para gigantes, donde miles de enormes canicas de piedra yacen bajo el sol. Muchos de estos lisos bloques de granito alcanzan hasta 20 pies de ancho y pesan cientos de toneladas, pero aún se apilan y equilibran sobre diminutos puntos de contacto que parecen casi imposibles. En realidad, estas rocas surgieron de magma que se enfrió y quedó atrapado bajo tierra hace aproximadamente 1.700 millones de años, para luego erosionarse capa tras capa como una cebolla, revelando los núcleos más redondos. El desierto sigue separando las rocas hoy, gracias a los bruscos cambios de temperatura diarios. El calor del día puede llegar a 113 grados Fahrenheit, mientras que las noches caen cerca de cero, provocando que muchas rocas se agrieten como si hubieran sido cortadas por una espada. Los campistas que pasan la noche a menudo escuchan crujidos agudos que resuenan por la llanura después del anochecer, mientras el rápido enfriamiento continúa su lento trabajo de dividir piedra de piedra. Para los aborígenes locales, estas no son simples piedras sin vida, sino tierras sagradas vinculadas a leyendas del tiempo del sueño, que describen los monolitos como los huevos fosilizados de una gran serpiente arcoíris. Cuando el amanecer o el atardecer besan la superficie rica en hierro, todo el valle de piedra se ilumina con un rojo profundo, como carbones gigantes dispersos, convirtiendo el desierto en una escena que parece simultáneamente antigua y totalmente irreal. Los Mueraki Boulders, en Nueva Zelanda. Diseminados sobre la arena húmeda, parecen los huevos de un reptil prehistórico gigante, dejados en una playa silenciosa. Decenas de esferas de piedra lisa, muchas de 10 pies de ancho y con 8 toneladas cada una, hacen imaginar reequias alienígenas caídas del cielo. Cuando algunas se agrietan, una red de cristales relucientes aparece dentro, brillando suavemente bajo el sol como un corazón de cristal oculto. La luz del atardecer intensifica su resplandor, mostrando venas de calcita formadas capa tras capa alrededor de un núcleo original. En realidad, esta forma esférica se formó lentamente en el antiguo fondo marino, tardando entre 4 y 5.500.000 años para alcanzar su tamaño actual de aproximadamente 7 pies de diámetro. La erosión de los acantilados de lutita blanda que la rodean sigue exponiendo nuevas rocas hoy, cada año, de modo que surgen nuevas esferas mientras las más viejas se desgastan por la marea. Al atardecer, una fina capa de agua tiñe la arena húmeda de rojo como un espejo, y las sombras de las piedras redondas convierten la escena en un sueño épico. Esa casi perfecta simetría atrajo robos, y muchas piedras pequeñas fueron sustraídas en el siglo XVIII para adornar jardines de nobles europeos adinerados. Una atmósfera misteriosa envuelve el lugar, atrayendo a curiosos exploradores. Baalbek, Líbano. Proveniente de un mito antiguo que se oculta en el corazón del valle de Beca, esta ciudad del sol se erige como quizá la mayor proeza de piedra que la mano humana haya intentado conquistar. En el centro de esta maravilla yace un trío de bloques gigantes de piedra caliza que pesan más de 5 millones de libras cada uno, una hazaña casi arrogante de ingeniería,
que desafiaría incluso las grúas más avanzadas disponibles hoy en día. Cerca, un bloque aún mayor e inacabado permanece abandonado en la antigua cantera, aparentemente dejado cuando sus constructores comprendieron que nunca podría trasladarse al sitio del templo. Cómo se transportaron y levantaron estos bloques de 800 toneladas y se colocaron en lo alto en medio de un terreno montañoso tan accidentado, sigue siendo un profundo misterio, que supera la lógica constructiva y la tecnología ordinaria del mundo antiguo. En el vasto silencio circundante, las 6 columnas que permanecen del templo de Júpiter se alzan todavía, como los dedos de una deidad gigantesca que intentan tocar las nubes del cielo. La armonía entre el gris sombrío de la piedra milenaria, el azul profundo del cielo y las cumbres nevadas a lo lejos, teje una atmósfera surrealista, cargada del aliento de épicos heroicos que superan cualquier valor del oro de la historia escrita. La estructura se mantiene hoy como un susurro frío y silencioso de la antigua ambición humana de dominar la naturaleza y esculpir una especie de eternidad a partir de una piedra masiva e impenetrable. Nan Madol, Micronesia. Flotando en medio del vasto océano Pacífico como un fantasma silencioso, esta llamada Venecia del Pacífico no ofrece romance, sino un laberinto megalítico de tonalidad negra, cuya melancólica belleza ha permanecido abandonada durante siglos. Para demostrar suprema autoridad sobre las aguas circundantes, los antiguos constructores apilaron incansablemente una estimación de 826.733 toneladas de basalto negro y frío, creando una masa tan pesada que supera innumerables maravillas terrestres. La obra surge de un arrecife de coral sumergido, donde millones de toneladas de escombros de coral fueron depositadas pacientemente en la zona somera del mar, levantando poco a poco cerca de 100 islas artificiales extraordinarias. La tradición oral local aún recuerda la dinastía que gobernó desde esas islas, describiendo una jerarquía estricta y temida que controlaba el comercio y los rituales en la laguna circundante. El conjunto de 92 islas cubiertas de musgo, separadas por una intrincada red de estrechos canales, se ha hundido progresivamente, pintando un mundo fantasmagórico medio sumergido bajo la profunda superficie azul del océano. Su aislamiento extremo lo ha convertido en un santuario silencioso, concediendo a los escasos visitantes el privilegio de sentirse como exploradores solitarios descubriendo un planeta olvidado. Resulta profundamente conmovedor contemplar que esta ruina aislada, erigida en alta mar alrededor del año 1200, surgió en la misma época que los albores dorados de Angkor Wat y los primeros cimientos de la Catedral de Notre Dame en la lejana Francia. El Peñol de Guatapé, Colombia. Elevándose orgulloso en medio de un laberinto de lagos azul profundo, el Peñol es un monolito gigante que se alza unos 656 pies en el aire, desafiando a cualquier mirada que lo contemple a lo largo de Colombia. Su rasgo más distintivo es una grieta natural que recorre la cara del acantilado, donde unas 740 escaleras de ladrillo serpentean ascendiendo como una enorme cremallera que conecta el suelo bajo con la cima superior. A lo largo de la subida, pequeñas plataformas de descanso permiten a los visitantes detenerse y recuperar el aliento mientras observan la orilla del lago sinuoso encogerse lentamente bajo ellos. Tras escalar todos esos escalones, los visitantes son recompensados con una torre de observación de 3 pisos que ofrece una de las vistas más impresionantes del planeta. El paisaje mágico que se extiende abajo es en realidad un enorme embalse hidroeléctrico, donde el agua creciente rodeó gradualmente las colinas circundantes y las convirtió en cientos de islas verdes que se dispersan por el lago. La roca también es famosa por 2 grandes letras blancas sin terminar que aún se perciben en su pared, una huella persistente de una antigua y curiosa disputa de propiedad entre 2 municipios vecinos. Pocas personas se dan cuenta de que este monolito imponente fue conquistado por primera vez con éxito en 1954, cuando un pequeño grupo de jóvenes amigos pasó 5 días agotadores martillando clavijas de madera en la cara de la roca solo para alcanzar la cima. Pumapunku, Bolivia. Desafiando todas las normas de la arqueología convencional, Pumapunku parece un sitio de construcción abandonado por gigantes, con bloques de piedra tallados con una precisión casi increíble. Situado a más de 12.500 pies sobre el nivel del mar, en una meseta azotada por el viento, el lugar resulta silencioso, extraño y casi de otro mundo.
más parecido a la superficie de otro planeta que a cualquier punto de la Tierra. Cada piedra pesa entre varias decenas y hasta 130 toneladas, y el modo en que los antiguos lograron trasladarlas desde canteras situadas a cientos de kilómetros de distancia sigue siendo un auténtico enigma sin resolver. El símbolo distintivo de Pumapunku son los complejos bloques en forma de H, cortados con tal finura y consistencia que parecen haber sido fundidos a partir de un mismo molde, permitiendo que encajen como enormes piezas de Lego de piedra. Los investigadores han observado que reproducir esos ángulos exactos, incluso con herramientas modernas de punta de diamante, sería un verdadero desafío técnico, profundizando el misterio de su origen. Más sorprendente, muchas de las piedras presentan ranuras en forma de ojo, donde los constructores antiguos vertían metal fundido para crear abrazaderas estructurales destinadas a ayudar a las piedras a resistir terremotos. El sitio es famoso por sus esquinas de 90 grados, superficies perfectamente planas y agujeros de perforación rectos y finos, detalles que resultan verdaderamente difíciles de explicar con las herramientas y la tecnología que se creía disponible entre 500 y 600 después de Cristo. Göbekli Tepe, Turquía. Cortando profundo en la conciencia humana en lo que muchos ahora llaman punto cero de la historia civilizada, este antiguo santuario es el templo más antiguo conocido que la humanidad ha excavado bajo la niebla del tiempo. Sus pilares de piedra en forma de T, algunos que pesan hasta 44.000 libras, se alzan en formas estilizadas de seres humanos, demostrando un nivel extraordinario de esfuerzo organizado en una era en la que la agricultura y la metalurgia aún eran conceptos distantes e inimaginables. Toda esta colina majestuosa es, de hecho, un enorme montículo artificial, deliberadamente rellenado con escombros de piedra y huesos de animales durante miles de años como parte de un ritual silencioso destinado a enterrar los recuerdos más sagrados de la comunidad bajo la árida y desolada altiplanicie de tonos marrones y grises. Los arqueólogos estiman que menos del 10% del sitio total ha sido excavado hasta ahora, lo que significa que la escala completa de este antiguo santuario podría seguir oculta bajo las colinas circundantes. Los visitantes a menudo sienten que el tiempo se ha detenido por completo desde aproximadamente 10.000 años, preservando los secretos primitivos que rodean el amanecer de la civilización humana. La presencia de una cúpula protectora moderna que cubre los círculos de piedra prehistóricos crea un contraste surrealista, donde la arquitectura del futuro abraza y resguarda suavemente las ruinas más lejanas de la humanidad. Las extrañas tallas de buitres encontradas en las paredes de piedra no son simplemente los ejemplos más antiguos de arte escultórico, sino que también parecen susurrar sobre rituales ancestrales destinados a liberar el alma del cuerpo, dejándola volar libremente hacia el profundo cielo azul de la eternidad. Monumento Yonaguni, Japón. Bajo las aguas azul profundo frente a la costa japonesa, el monumento Yonaguni se alza como una gigantesca pirámide escalonada devorada por el océano. El sitio a veces recibe el nombre de Atlántida del Este, porque su origen sigue siendo motivo de intenso debate. ¿Es una mera formación natural o los restos de una civilización perdida? La enorme estructura de arenisca mide aproximadamente 492 pies de longitud, 131 pies de ancho, y se sitúa a alrededor de 82 pies bajo la superficie del mar, lo que hace que los buzos se sientan realmente perdidos dentro de lo que parece una ciudad sumergida construida para gigantes. Lo que lo vuelve tan misterioso son las superficies planas de piedra, los ángulos rectos de 90 grados, las amplias terrazas escalonadas y las profundas ranuras rectas, que parecen haber sido talladas con intención y no formadas por casualidad. Corrientes fuertes recorren continuamente el lugar, atrayendo a cardúmenes de tiburones martillo cada invierno y dotando las ruinas ya inquietantes de una sensación de puerta custodiada hacia un mundo olvidado. Si realmente se trata de una obra humana, podría superar los 10.000 años de antigüedad, remontándose a una época anterior al aumento del nivel del mar que cubrió por completo estas tierras tras la última edad de hielo. Descubierto por primera vez en 1986 por un buzo local, el monumento Yonaguni sigue siendo un enorme signo de interrogación bajo el agua, atrapado entre la ciencia rigurosa, la leyenda popular y la infinita imaginación humana. Kailasa Temple, India. Oculto dentro de la ladera de una montaña que fue tallada de arriba hacia abajo,
Este enorme templo demuestra que simples cinceles de mano podían transformar la dura basalto volcánica en formas que parecen casi suaves y fluidas. Aunque toda la estructura fue extraída de una única roca madre, su magnitud es verdaderamente colosal, con una superficie de suelo aproximadamente el doble y una altura alrededor de 1,5 veces mayor que el famoso Partenón de Grecia. Los historiadores calculan que el proyecto implicó la cuidadosa remoción de cerca de 200.000 toneladas de piedra maciza, una hazaña realizada íntegramente mediante excavación descendente, en lugar del método habitual de construcción ascendente. El espacio resulta extraño y casi vivo, porque las sombras proyectadas por gigantescas columnas de piedra de casi 98 pies de altura se desplazan lentamente por las paredes a lo largo del día, haciendo que las figuras talladas parezcan a punto de moverse. Tocar la superficie del acantilado aquí se asemeja a tocar fuego antiguo, pues esta piedra fue una vez magma fundido que se enfrió en lo profundo de la tierra millones de años antes de que cualquier cincel la rozara. Más que una mera obra arquitectónica, esta obra maestra transmite silenciosamente una idea poderosa. La verdadera perfección no siempre nace de la construcción ascendente, sino que también puede surgir de tallar pacientemente todo lo superfluo. Lo que asombra a las generaciones posteriores es que este complejo diseño tridimensional aparentemente nunca fue plasmado en papel, existiendo únicamente en la extraordinaria memoria de desconocidos maestros constructores. Petra, Jordania. Elevándose del árido paisaje del desierto, esta maravilla de arenisca no descansa sobre una base ordinaria, sino que fue tallada por manos humanas, comenzando en la cima de un acantilado de más de 131 pies de altura y trabajando hacia la base. Para alcanzar la famosa tesorería, erigida en lo alto del plató sagrado, los viajeros deben probar su paciencia cruzando 800 pasos de piedra áspera, ascendiendo bajo el sol del desierto, a menudo atravesando una estrecha garganta serpenteante lo suficientemente ancha para que 2 camellos pasen lado a lado. Sin embargo, todo ese esfuerzo parece desvanecerse una vez que los visitantes ingresan a los espacios cavernícolas, llenos de suaves patrones de piedra que giran y brillan con colores cambiantes, como una pintura al óleo congelada en la roca. Con notable destreza, los antiguos constructores nabateos perforaron la montaña circundante para abrir un túnel de aproximadamente 282 pies de longitud, diseñado para controlar peligrosas inundaciones repentinas y proteger todo el valle bajo él por siglos. Este magnífico sitio permaneció en silencio bajo el polvo del desierto, oculto por los nómadas locales durante casi 1000 años antes de su redescubrimiento, conocido solo por algunas familias beduinas que guardaban su ubicación. Detrás de su fachada bellamente decorada, se oculta una verdad más sobria. Más del 80% de estas grandiosas estructuras talladas son, en realidad, cámaras funerarias, formando un vasto y silencioso reino de piedra construido para los muertos.